Muy bien, hablemos del elefante en la habitación, o mejor dicho, del algoritmo en la computadora. La inteligencia artificial está creando arte, música, incluso código, y lo está haciendo increíblemente bien. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Quién posee los derechos de autor? ¿La IA misma? ¿Los programadores? ¿Los usuarios que presionan generar? Abróchense los cinturones, porque la ley es tan clara como el barro en este tema. La ley de derechos de autor, en su forma actual, es un sistema muy centrado en el ser humano. Protege las obras originales de autoría, asumiendo, ya saben, un autor humano. La IA le tira una llave inglesa a los engranajes. Puede producir contenido, pero ¿puede considerarse un autor en el sentido legal? La mayoría de los países dicen que no. La Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, por ejemplo, es bastante clara. Los derechos de autor solo protegen los frutos del trabajo humano. Entonces estamos atrapados en una zona gris, amigos. ¿Recuerdan el caso del selfie del mono? Fue un evento que capturó la atención del mundo entero. Un fotógrafo instaló una cámara en la selva y un mono curioso se tomó una selfie. El internet explotó con debates sobre quién era el dueño de los derechos de esa imagen. ¿Era el mono, el fotógrafo o nadie en absoluto? Ahora, el arte generado por inteligencia artificial se enfrenta a un dilema similar. Tomemos como ejemplo el famoso retrato de Edmond Bellamy, una obra creada por un algoritmo de IA. Esta obra de arte, creada por un sistema de IA, se vendió por la asombrosa cantidad de $432.500 en una subasta. La venta generó un gran revuelo en el mundo del arte y la tecnología. La pregunta sobre la propiedad de estas creaciones sigue siendo un tema de debate acalorado. ¿Debería el crédito IR al programador, al sistema de IA o a la empresa que desarrolló la tecnología? Estos casos ponen de manifiesto las cuestiones legales y filosóficas muy reales que rodean a la IA y la creatividad. La línea entre la creación humana y la creación artificial se vuelve cada vez más borrosa, y las leyes actuales luchan por mantenerse al día con estos avances. Entonces, ¿cómo arreglamos esta laguna legal? Algunos expertos sugieren crear una nueva categoría de derechos de autor específicamente para las obras generadas por IA. Otros proponen atribuir la autoría a los creadores de la IA o a los usuarios que proporcionan la información. También existe la idea de tratar el contenido generado por IA como parte del dominio público, de libre uso para cualquier persona. Cada enfoque conlleva su propio conjunto de complejidades y posibles consecuencias. Sección 5. El futuro de la creatividad. ¿Robarán los robots los derechos de tus canciones? En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la inteligencia artificial está comenzando a desempeñar un papel crucial en la creación artística. Seamos realistas, la IA no va a desaparecer. Está aquí para quedarse, y su presencia solo se hará más prominente en nuestras vidas diarias. De hecho, solo se volverá más sofisticada en sus capacidades creativas. Desde la composición de música hasta la creación de obras de arte, la IA está demostrando ser una herramienta poderosa. Esto plantea preocupaciones sobre el futuro de los artistas y creadores humanos. ¿Cómo competirán con máquinas que pueden generar contenido a una velocidad y precisión inigualables? ¿Los hará obsoletos la IA? La posibilidad de que los robots reemplacen a los humanos en el ámbito creativo es una preocupación real y creciente. ¿Los robots reclamarán derechos de autor por los éxitos que encabecen las listas de éxitos? No es tan descabellado. Ya estamos viendo ejemplos de canciones creadas por IA que están ganando popularidad. Necesitamos encontrar la manera de proteger los derechos y los medios de vida de los creadores humanos, asegurando que su trabajo y creatividad sean valorados y respetados. Al tiempo que navegamos por el cambiante panorama del contenido generado por IA, la clave estará en encontrar un equilibrio donde la tecnología y la creatividad humana puedan coexistir y complementarse mutuamente. Sección 6. Artistas versus algoritmos. ¿Quién se queda con las regalías? El debate sobre la autoría de la IA no es solo filosófico, tiene implicaciones financieras reales. Si una IA crea una canción de éxito, ¿quién recibe las regalías? ¿El programador que la diseñó? ¿El usuario que introdujo la letra? ¿O debería la propia IA tener algún tipo de cuenta bancaria digital?
Es una pregunta que va a la raíz de cómo valoramos la creatividad y cómo compensamos a quienes la producen, ya sean humanos o máquinas. Sección 7. La caja de Pandora del contenido generado por IA. Desde los deepfakes hasta las fake news. No solo tenemos que preocuparnos por el arte y la música. La IA puede generar texto, vídeos e incluso artículos de noticias enteros. Piensen en los deepfakes que podrían arruinar reputaciones o en los artículos de noticias falsas diseñados para manipular la opinión pública. El potencial de uso indebido es enorme y el marco legal para abordarlo todavía se está poniendo al día. Es como darle a un niño pequeño un lanzallamas y esperar lo mejor. Sección 8. Regular a los robots. ¿Podemos y debemos controlar la creatividad de la IA? La cuestión de si regular la creatividad de la IA es casi tan complicada como la de si hacerlo. Por un lado, la generación de contenido de IA sin control podría conducir al caos, la explotación y un montón de dolores de cabeza legales. Por otro lado, ¿queremos realmente sofocar la innovación poniendo demasiadas limitaciones a lo que la IA puede crear? Es un acto de equilibrio delicado y no hay una respuesta fácil. Sección 9. Los límites difusos de la propiedad. La colaboración en la era de la IA. Una cosa es segura. La línea entre la creatividad humana y la de las máquinas es cada vez más borrosa. Los artistas y los músicos ya están utilizando la IA como herramienta para mejorar su trabajo, lo que difumina las líneas de autoría. ¿Una canción escrita por un humano con la ayuda de un programa de IA sigue siendo una creación únicamente humana? Puede que la respuesta no sea tan sencilla. Sección 10. El panorama general. Navegar por el impacto ético y económico de la IA en la creatividad. En esta sección, exploraremos cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo de la creatividad y el arte. La conversación en torno a la IA y los derechos de autor va más allá de los tecnicismos legales. Nos lleva a considerar cómo las leyes actuales pueden adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas. Nos obliga a enfrentarnos a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la creatividad, el valor del arte y cómo definimos la originalidad en una era digital. Y nuestra relación con la tecnología. ¿Puede una máquina realmente ser creativa o es simplemente una herramienta que amplifica nuestras capacidades humanas? A medida que la IA siga evolucionando, veremos cambios significativos en cómo se produce y consume el arte. Tendremos que abordar estas cuestiones de forma matizada y reflexiva, considerando tanto los beneficios como los posibles riesgos. Para garantizar un futuro en el que tanto la inteligencia humana como la artificial puedan prosperar. La colaboración entre humanos y máquinas podría llevarnos a nuevas alturas de innovación. Porque, seamos sinceros, todo esto no ha hecho más que empezar. Estamos en el umbral de una nueva era y depende de nosotros navegarla con sabiduría y creatividad.